Y vamos a conversar en la entrevista principal con el secretario nacional secretario general de Renovación Nacional, también diputado, Diego Schalper. Bienvenido a Última Mirada. Muchas gracias, Fernando. Y qué bueno que hizo la precisión. Sí, la precisión que es muy divertido, porque yo antes le estaba preguntando, sí, oye, quiero ver la precisión del secretario nacional, y nos reíamos que se llama igual que en otros partidos. Secretario general igual que el Partido Comunista. Claro, eso decía usted. No sé si me parezco a Lautaro Carmona, pero sí, efectivamente el cargo es el mismo. Dime una cosa, Diego. Durante mucho tiempo, y por mucho tiempo estoy hablando ya de varios años, ha habido toda una discusión puesta arriba de la mesa, a veces con un grado de desdén por incluso el oficialismo hoy, llamémoslo así, sobre que la derecha básicamente es una misma cosa. Y a pesar de que han habido montones de pronunciamientos por parte de dirigentes de la derecha de que hay diferentes facetas, diferentes matices, bueno, quizás una de las cosas que más colocó el tema en tabla, y tú lo has vuelto a tomar ahora en una entrevista en la revista, en el diario La Tercera, esta semana, ha sido en torno al concepto del Estado Social de Derecho, que hace que en montones de materias tengan una visión relativamente parecida, pero aquí hay resquebrajaduras que son bastante importantes entre los distintos partidos de la derecha. A ver, bueno, primero gracias por la invitación. Yo te diría, primero, sincerar. En este tema, normalmente lo que ha existido en mi sector político es una mirada bastante unívoca. Yo tengo la impresión de que un tiempo a esta parte se ha venido abriendo una conversación respecto de cuál es el rol del Estado, cuál es la consagración que tiene que haber de los derechos sociales. Y ahí en general mi sector era bastante reacio a hablar de derechos sociales. De hecho, hay algunas columnas donde de frentón se decía que los derechos sociales eran un concepto de izquierda. Y yo te diría, varios hemos venido planteando, en lo personal, muy ayudado por mi formación en Alemania, de hacerle ver a mi sector que el Estado social es una construcción, tanto en Bismarck, en sus primeros anales, pero después especialmente en la Constitución alemana de la posguerra, para contener el avance de la izquierda radical, porque en el fondo, fíjate que el planteamiento es el siguiente. Los alemanes, después de salir de la guerra y todo lo que significó el nacionalsocialismo, se enfrentan a la situación de la Guerra Fría, y el temor que tienen en ese minuto Adenauer, Erhard, Müller-Almack, los pensadores del ordoliberalismo es ¿cómo hacemos que la gente en sus angustias no mire con algún tipo de aprecio el camino de los maximalismos comunistas? Esa es la verdad. Y aparece esta idea de que solo es posible evitar eso en la medida en que se garantizan ciertas condiciones mínimas para que las personas sean realmente libres. Esto de lo realmente libre es muy importante porque se hizo una distinción entre la libertad formal, usted es libre, pero se hizo la pregunta, ¿es libre el pensionado que no tiene suficientes medios para poder vivir su vejez con dignidad? ¿Es libre el trabajador informal que no tiene consagración adecuada de sus prestaciones de salud? O sea, en el fondo se dijo, acá tenemos que generar un Estado que genere condiciones sociales para que las personas tengan al menos condiciones mínimas de libertad. ¿Para qué? Para impedir el avance de los maximalismos materialistas de izquierda. Entonces, de aquellos que te ofrecen darte exactamente la situación. Y ahí hay una diferencia interesante porque el Estado social, ¿cuál es el temor de algunos en mi sector? Que sería contradictorio con la provisión mixta o con el eventual rol activo de la sociedad civil en la provisión de derechos sociales. Y eso también es distinto, porque si tú, en el fondo, ¿cuál es el planteamiento de la izquierda más moderna? Es, mire, usted es ciudadano, hay un estatuto de ciudadanía común, por lo tanto, ese estatuto nos pone en un plano de igualdad, y eso solo es posible en la medida en que el Estado es el único proveedor. Ese es más o menos el planteamiento. El planteamiento alemán es totalmente distinto porque la premisa final no es la igualdad material, es no. Acá tenemos que generar condiciones mínimas para la libertad. ¿Cuáles? Las que necesite cada cual para poder ejercer su libertad. Y por lo tanto es perfectamente compatible con la provisión mixta, es perfectamente compatible con lo que aquí en Chile se ha llamado la focalización, en Alemania le llaman más bien la reserva de lo posible, es plenamente compatible con la posibilidad de que el Estado actúe y también que actúen los privados. Entonces, yo en esto creo, y ahí algunos me dicen, pero ¿por qué concediste el Estado social como una base para el proceso? Bueno, no es que lo hayamos concedido, sino que de verdad creemos, Fernando, que la única manera de avanzar con moderación, con gradualidad,
es que entendamos que en realidad no es libre el que está 460 días esperando una atención de salud. Mira, o sea, eso y es una que pega estás clave. diciendo creo que es un punto súper importante y que no ha sido lo suficientemente tratado, porque a veces cuando uno se descalifica a otro porque, te voy a poner un ejemplo, se descalifica a alguien de derecha porque solamente hace gárgaras respecto de la libertad. Bueno, sí es el punto. Ok, bueno, la descalificación de alguna manera tiene que ver con un tema que está plagado de, llamémoslo así, de frases que lo han sustentado. Te voy a poner un ejemplo. Cada cual se rasca con sus propias uñas. Esa es una. Esto de, y perdona que lo ponga ahora, pero tiene un dejo. Esta cosa de que tu pensión depende exclusivamente de ti. A pesar de que tú no eres quien decide si tú trabajas o no trabajas en tal o cual compañía o si es que te vas o te quedas. Esta obsesión con el individualismo productivo, bueno, ahí viene el punto definitivo que es una buena discusión que hay que dar no solamente en la derecha, en la izquierda también, que es a ver cuáles son las bases mínimas que te garantizan que tú puedes escoger libremente una determinada decisión. Ahí lo que pasa, yo diría que hay como dos extremos, ¿no? Yo diría que algunos de la izquierda creen que las personas están dispuestas a una garantía estatal única porque la gente está dispuesta a justicia a costa de la libertad. Yo creo que en Chile el proceso, Carlos Peña le ha llamado la modernización liberal, yo le llamaría más bien el proceso de individualización que sigue en los últimos 40 años, hace que la gente quiera ser arquitecta de su propia vida y que no escojan por ella. Pero al otro lado del abanico también hay algunos que no se dan cuenta que si no se generan condiciones mínimas para que esa persona realmente sea libre, tú pones el caso de las pensiones, para mí el caso más impresionante es el caso de la provisión de salud. Hoy día la provisión de salud responde a un plan donde usted, a partir del riesgo, paga una prima. O sea, toda su protección viene dada con cuán riesgoso usted es. Y eso obviamente es una consideración archi-individual, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la derecha tiene que entender una cosa que es clave, que es que nosotros, si le decimos a una persona, usted queremos que sea libre, nos tenemos que hacer cargo de si cuenta con las condiciones sociales para que esa libertad no sea solamente un patrimonio de los que la pueden pagar. Porque yo le digo a un padre, usted es libre de escoger la educación de sus hijos, pero ese padre, cuando no tiene ingresos razonables, en la práctica no escoge la educación de sus hijos. Normalmente termina en el colegio municipal de su barrio o el que puede acceder. Entonces, en la práctica esa señora me dice, ¿sabe qué? Usted me está tomando el pelo, porque me dice que yo soy libre, pero en realidad no soy nada tan libre. Y ahí la centro derecha no puede tapar el sol con un dedo, sino que lo que tiene que hacer es cómo el Estado y la sociedad civil se hacen cargo de generar condiciones mínimas que van avanzando progresivamente. Y de esa manera me parece a mí que enfrentamos el igualitarismo de izquierda. Diego Chalper, desde ese punto de vista, entendiendo que ya pasó y ocurrió lo que ocurrió con el proyecto de la convención, ¿qué consideras tú que perfectamente podría ser replicable o incluso, haciéndole algunos cambios, mantenerse de la lógica del Estado Social de Derecho que tenía? No, a ver, por ejemplo, toda la consagración de derechos sociales en la Constitución es algo que tiene que estar. Por ejemplo, la consagración del derecho a vivienda. Yo personalmente tiene que ser, en mi opinión, derecho a la vivienda propia y no tener temor a ponerle el adjetivo propia, porque la ciudadanía lo que quiere es ser propietaria de su bien raíz para poder tener un piso mínimo de nuevo para poder ser libre. Entonces, yo creo que nuestro sector tiene que empujar con decisión un Estado social de derecho en las coordenadas en cómo quedó, porque mira, hay algunos que no lo han leído completo. El Estado social que queda en las bases no es un Estado social, yo hago un parafraseo, a la bolivariana, sino que es un Estado social a la alemana. ¿En qué sentido? Que consagra avance progresivo de los derechos sociales, pero con responsabilidad fiscal, con respeto a los derechos y las garantías y con provisión mixta. Entonces, en el fondo aquí hay, por decirlo así, concesiones mutuas. Para la centroizquierda era importante que hubiese un compromiso para avanzar hacia un rol activo del Estado en ciertas materias sociales que yo en alguna medida comparto, pero nosotros le dijimos, ok, para disuadir el medio de algunos de que aquí hay una especie como de hegemonía estatal, consagremos desde ya provisión mixta, responsabilidad fiscal y respeto a las libertades. Entonces,
Yo en eso invito especialmente a algunos de mi sector político de que vean esto en una oportunidad. A ver, nosotros no tenemos viabilidad social y política, Fernando, si no somos capaces de decirle a aquellos que tienen angustias que vamos a encontrar una solución social para ellos, sino que simplemente les vamos a decir, mire, yo creo en su libertad, creo que usted arquitecta su propia vida, pero la verdad que no le entrego ni una escuadra para hacerse cargo de esa arquitectura. Entonces, yo en eso creo que mi sector no está viendo con suficiente, no sé cómo decirlo, intensidad la oportunidad que tenemos de dar una alternativa. Ahora, convengamos una cosa, Diego. Después del rechazo, en tu sector, debieron haber habido, pero un montón de pulsiones que plantean, oye, estaba súper claro lo que pasaba si había un rechazo. Se vuelve a la constitución anterior. No se les vaya a ocurrir empezar a ponerse creativos y de que armemos una cosa intermedia, una cosa nueva más adelante. No, yo me imagino que debe haber habido discusiones de ese tipo. ¿Cómo se dio el tránsito, Diego, tan rápido y tan potente como se ha dado hacia, ok, ¿sabes qué? Reunámonos de nuevo, coordinémonos de nuevo. Lo hacemos de otra manera, pero que sea una cosa novedosa y no volvamos a la situación del pasado. Sí, mira, yo te diría eso. Yo creo que eso fue bastante potente. No, fue una discusión potente. A ver, lo primero, nosotros nos habíamos comprometido. No por nada el eslogan de la campaña que incorporó a todas las expresiones de la centro-derecha era recházala por una mejor, porque nosotros nos dábamos cuenta que la ciudadanía quería cambios, lo que pasa es que no quería los cambios al estilo de la convención, pero quería cambios, lo que pasa es que quiere cambios con estabilidad. Todos los estudios de opinión previos al plebiscito te demuestran que 2 de cada 3 personas que se expresaban con ganas de votar por el rechazo lo hacían pensando en un nuevo texto, no en mantener todo como está. Entonces a nosotros nos parece que el tránsito que permitió a la centroizquierda por el rechazo plegarse tenía que ver con ese compromiso. Ahora, si me permite, hay una cosa más de fondo. Cuando tú ganas con un 62%, la tentación de emplear el mismo lenguaje de Daniel Stingo, ganamos y por lo tanto los acuerdos los ponemos nosotros, es muy grande, pero nosotros nos dábamos cuenta de que si replicábamos ese mismo error, primero íbamos a mantener al país polarizado. Segundo, íbamos a cometer un error fundamental, que es que las constituciones no son una trinchera de batalla, sino que son un marco de conversación donde se pueden expresar las diferencias. Y más importante que eso, yo me siento parte de una generación de centro-derecha que no tiene por qué estar siempre en la retaguardia, a propósito de una campaña, sino que más bien tenemos que estar en la vanguardia, o sea, tratando de proponerle cursos de acción en el futuro al país. Por lo tanto, si tú te fijas, las bases, que las conozco de cerca, tienen que ver con un esfuerzo generacional de tratar de ofrecerle un curso de acción de futuro al país. Esto de creer que la lógica permanente es conflictuar desde polos irreductibles, yo no conozco ni un país del mundo que haya alcanzado el desarrollo sobre esa lógica. Más bien conozco que los países que logran acuerdos, donde obviamente como en todo acuerdo uno nunca va a estar 100% de acuerdo. ¿Sí? Los países, Fernando, son unidad en la diversidad, no atrincheramiento en la identidad personal. ¿Te fijas? Cuando tú construyes esos caminos, los países adquieren estabilidad, los países adquieren proyección de futuro y permiten que no discutamos de la Constitución, sino que discutamos en el marco de la Constitución, que es lo que Chile necesita con emergencia. Diego, tú mencionaste una referencia a la edad en tu última situación. Y eso es bien interesante porque uno ve a los nuevos gobernantes que en un lapso de 10 años pasaron de manifestaciones colegiales a la moneda. Y eso trae un montón de cosas. Una expectativa nueva, para mucha gente podrá ser una imagen de esperanza, juventud divino tesoro, nos enseñaron a todos desde chiquitito y todas esas. Pero al mismo tiempo traen también situaciones que tienen que ver con la carencia de experiencia, por ejemplo, como el anquilosarse en qué sé yo, determinadas miradas, determinados pensamientos más rígidos, qué sé yo, en fin. Tú eres parte de la misma generación, de alguna manera, y tu sector tenía una súper buena. Yo me recuerdo en los años, desde los años 70, después incluso durante la dictadura, también tenía una súper buena, voy a poner una palabra fea, pero producción de personas políticamente aptas que salían de la juventud. ¿Qué pasó con la juventud de los partidos? Mira, yo creo que nos pasó lo siguiente. A ver, yo creo que la centro-derecha asumió como propio un discurso despolitizador.
Por lo tanto, la gente con interés por lo social se volcó en buena hora en el Techo para Chile, Levantemos, es decir, organizaciones sociales que cumplen un rol, yo las respeto. Pero la política se fue, por decirlo así, ausentando de la vida común de mi sector político. Y por lo tanto, yo eso sí rescato una cosa muy potente que ha pasado en mi sector político. Mi sector político hoy día cuenta con varios centros de pensamiento de distintas miradas, algunos ordoliberales, otros conservadores, pero con una matriz de pensamiento mucho más amplia. Yo creo que Néstor Correra tiene un libro bien interesante que cuenta un poco esto, cómo en la centro-derecha hay más de una matriz de pensamiento. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido es que hay un éxtasis, por decirlo así, de gente en lo social, muchos en lo intelectual, y ahora la tarea que tenemos, y por eso es tan importante ejercer liderazgo, entregar cursos de acción y no solamente quedarse siempre en el atrincheramiento de decir yo no estoy con esto, si la pregunta es con qué está usted, es que viene ese minuto en donde yo creo que gente que ha pasado por lo social se da cuenta que los cambios se hacen desde la política y no solamente desde lo social, que los intelectuales también se están dando cuenta, en esto la izquierda y la derecha tienen una diferencia, los intelectuales de izquierda suelen involucrarse más en la acción política. Yo siempre le digo a mis amigos intelectuales que los aprecio mucho, pero más los aprecio cuando se involucran en lo político. Entonces yo creo que viene ese momento en donde una generación de centro-derecha dice, mire, nosotros estamos muy agradecidos de lo que han sido los últimos 40 años, creemos que tienen sus virtudes y sus defectos, pero hoy día la centro-derecha no puede permanecer permanentemente en esa idea de defender un legado, sino que tiene que ver más bien con proponer un curso de acción de futuro. Y tenemos los intelectuales para eso. El otro día Christian Barken dijo algo que a mí por lo menos me dejó muy contento. Dijo, hoy día los cuadros intelectuales de la derecha, dijo él, son más prolijos que los cuadros intelectuales de la izquierda. Y yo lo pienso igual. Yo creo que hoy día, no quiero dar ejemplos para no excluir alguno, pero Daniel Mansuy, Claudio Alvarado, Pablo Ortúzar, es decir, son gente que propone cursos de acción de futuro desde matrices más complejas. Entonces, yo espero que desde la política seamos capaces de transformar eso en cursos de acción políticos, Fernando, y esa es la tarea. Ahora, convengamos que está la otra parte de esta película, que la otra parte de esta película es que mientras tanto hay un gobierno que gobierna y hay una oposición que se opone, o que por Obvio, lo menos... la política tiene... Bueno, y esas situaciones, en determinadas circunstancias, sacan ronchas fuertes, como por ejemplo fue el caso de la reforma tributaria, que uno podrá encontrar miles de cosas que no se hicieron bien por parte del oficialismo, pero también uno encuentra que hay una campaña que se hizo en torno a rechazarla, y lo que es perfectamente legítimo dentro de los marcos de oposiciones. Pero, ¿qué tanto la práctica de la política todos los días empieza a, de alguna manera, comerte la visión amplia? No, es una decisión. Y te quedas tú básicamente en la trifulca del día. Sí, no, es complejo. Mira, en lo constitucional tuvimos que tomar una decisión. O nos quedábamos en la trinchera y por lo tanto nos aferrábamos a una lógica de mantener todo como estaba y por lo tanto creer que con eso resolvíamos la tensión constitucional. Yo creo que no. Y por lo tanto tomamos una opción con, por decirlo así, mirada de futuro, de largo plazo y buscando estabilidad. La reforma tributaria, claro, se da ahí una disputa más de la trinchera del día a día. Yo te confieso que yo estoy muy tranquilo con cómo se comportó Renovación Nacional. No voy a aburrir a los auditores, pero presentamos en su minuto un protocolo de acuerdo. Le dijimos, señor Marcel, aquí no vale la pena construir una cosa donde usted gane por 3, 4 votos. Normalmente los pactos tributarios son amplios, tienen bases amplias de apoyo. Nos parece que el ministro en eso le faltó quizás la capacidad de entender que no sacaba nada con aprobar en la Cámara por 3, 4 votos, que fue su estrategia, sino que tenía que construir una cosa más amplia. No nos consideró mayormente a partir de ese protocolo. Después le dijimos, ministro, si de aquí lo que se trata es la PGU, entonces aprobemos evasión y elusión y cuente con nuestros votos. Usted para hoy día, Fernando, sacar la PGU necesita un 0,6 del PIB y la sola elusión y evasión le da un 1,6, así tenemos plata de más y tampoco estuvo dispuesto. Entonces, yo tengo la impresión que ahí tú siempre tienes esta tensión. A ver, yo no creo sentirme parte de un partido que esté en la lógica obstruccionista precisamente porque creo que en la tramitación le ofrecimos cursos de acción al ministro. Mi impresión es que más bien el ministro pensó que él tenía el camino allanado en la Cámara de Diputados y que el momento para conversar en el Senado. Y bueno, lamentablemente la estrategia fue equivocada. Yo en eso creo que el gobierno, mira, me llamó la atención leer a la ministra Jara ayer, no sé si tú la pudiste ver. La ministra Jara dice, como conclusión del proceso tributario, dice, yo voy a buscar un acuerdo en la Cámara de Diputados en el tema previsional. Obvio, porque tú no sacas nada con ganar en la Cámara por 5 o 6 votos.
si después en el fondo sienta un precedente de confrontación para el Senado. Entonces, yo la invitación que le hago al gobierno, y va a estar a la disposición nuestra, es cómo construimos espacios de diálogo amplios, donde obviamente en eso usted no puede pretender imponer sus términos, sino que tiene que abrirse a que la oposición, que hoy día representa una lógica además diversa, piensa tú, hoy día hay varias oposiciones, está la oposición de Chile Vamos, pero también está los ex-PDG, está el PDG, está la gente ex-DC como Miguel Ángel Calisto. Entonces, yo creo que en eso el gobierno tiene que captar un poco también lo que estamos diciendo nosotros. Usted tiene dos alternativas: o se aferra a las posiciones extremas de su mirada y por lo tanto se mantiene un poquito irreflexivo desde ahí, o está dispuesto a entender que en la lógica que está el país tienes que construir acuerdos amplios que tienen costos, obvio que tienen costos, pero que hay que construirlos, Fernando. Para terminar, la pregunta que me interesa en particular, porque la hago mucho, y después la anoto, ¿eh? Después anoto la respuesta porque la quiero ver comparar en el tiempo, que es, ok, hoy, Diego, ya no estamos en la última vez que te entrevisté, hoy, ¿cuál es tu expectativa de que haya acuerdo, por ejemplo, en lo constitucional? Muy grande. O sea, yo creo que afortunadamente el país hoy día está en un tono de consolidación. Si el año 2019 pasó lo que pasó, yo creo que es por varias cosas. Primero, porque no se supo leer un malestar social, la gente se expresó, se produjo un momento de polarización y lamentablemente la convención es expresión de eso. Yo siempre le recuerdo a mis colegas, no se olviden que Chile estuvo disponible para que el señor Vade decidiera el futuro de sus hijos. Chile estuvo dispuesto a eso. Entonces, ¿qué pasó en Chile que estuvimos dispuestos a eso? Entonces, yo creo que afortunadamente ese momento ha cambiado y hoy día lo que está buscando la ciudadanía y lo que está buscando el clima político es consolidación, es mesura, es moderación. Para mí, veo con muy buenos ojos que la comisión experta haya acordado lo que acordó por unanimidad. Usted imaginará, Fernando, en la convención pensar en algo por unanimidad era imposible. Y por lo tanto yo le tengo fe. Mire, los actores pueden ser buenos, malos, pero me da a mí la impresión que el clima que hoy día hay en Chile es un clima de consolidación y no de confrontación. Y por eso yo creo, y ojalá no me equivoque, que vamos a tener un texto constitucional que no va a dejar a nadie tan contento, pero de eso se tratan los textos constitucionales. Son marcos de conversación, no son programas de gobierno impuestos a la mayoría del país. Diego Chalper, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Gracias a ustedes y que les vaya bien.